my heart on Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday never hesitate. I don't care if Monday's black. Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Este es su programa. Gracias a Dios es viernes. Gracias a Dios es viernes. Les estamos saludando desde aquí, desde Chimalhuacán, Estado de México, en el área metropolitana de la Ciudad de México. Reciban un saludo, reciban un abrazo, reciban bendiciones hasta donde usted se encuentre. Estamos transmitiendo exactamente desde la Cerrada Esmeralda, Manzana 4, Lote 8 en San Agustín, Atlapulco, Chimalhuacán, México. Estamos ubicados aquí a 2 cuadras del kiosco de la Plaza de San Agustín, entre los municipios de Netzahualcóyotl y Los Reyes, más o menos a 15 minutos, si se viene rápido el transporte del Metro La Paz, y si no, cuando mucho 25, 30 ya exagerados. Mi nombre es Israel Chapa y soy el pastor general de la comunidad cristiana Masada Dulam. Con nosotros se encuentran en esta noche Idalia Castro. Axamaday. Dara Castro. Jamia Castro. Ya sabe usted, las Castro. Bueno, esta transmisión, específicamente esta que hacemos los viernes, está enfocada a dar a conocer los temas de relevancia y contenidos de la Biblia que son partes de los cimientos de nuestra fe. Los abordaremos, pero desmenuzándolos a profundidad. Los vamos a hacer de una manera metódica. Aquí vamos echando nuestra operación, nuestra disección, viendo los huesos y los tendones de cada tema, para que podamos estudiarlos de verdad a profundidad y sobre todo con veracidad. Para ello nos vamos a asistir, ya sabe usted, de herramientas como la teología, la hermenéutica, la historia, usos y costumbres, lenguajes originales y a veces hasta la geografía. Todo esto para tener una mejor comprensión de lo que el Señor ha develado a aquellos que buscan con verdaderamente su pasión. Te pedimos que hagas contacto, escríbenos, mándanos un Twitter, mándanos un WhatsApp, o escríbenos al email. Tenemos varias maneras de que te comuniques con nosotros. Nuestros medios de contacto son... Amén. Por Twitter es @masadadulam. En facebook.com/masada.adulam. El número del WhatsApp es 5583 88 20 35. En línea directa al 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, doble S en Masada. Y por YouTube es Israel Chapa. Israel y Chapa con mayúsculas. Bueno, hoy estamos iniciando una nueva serie de enseñanzas. Vamos a empezar a tocar temas que a mucha gente le interesan. De hecho, esta serie está pensada en todos aquellos que nos han estado escribiendo, nos han dejado un mensaje, y vamos a empezar la serie sobre la profecía. Hoy vamos a empezar con el tema que hemos denominado el propósito de la profecía. En esta nueva serie de enseñanzas vamos a abordar un tema que es un misterio para mucha gente, y precisamente es la profecía bíblica. Desgraciadamente, la mayoría de las veces este tema está malentendido o malinterpretado o hasta manipulado por no respetar las reglas de la interpretación bíblica. Y al que me diga, no, es que el Espíritu Santo brota y fluye y da las cosas como quiere, está en un error. La Biblia misma dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Por eso te pedimos que por favor pongas mucha atención, porque vamos a estar sustentando todo con versículos y con la máxima autoridad que es la Biblia. Dicho lo anterior, arrancamos pues con el tema el propósito de la profecía. Gloria a Dios. Bueno, el propósito de la profecía. Antes de empezar quiero hacer una diferenciación que a mi modo de ver es muy importante.
porque en muchas ocasiones confundimos profecía con escatología, y eso es algo totalmente distinto, pero que a final de cuentas sí va relacionado. Voy a explicar un poquito para que me entienda. ¿Qué es la escatología? La escatología es parte de la teología, que es el estudio de las cosas divinas, de las cosas de Dios, que estudia el destino último del ser humano y del universo. Vuelvo a explicarlo. Escatología es parte de la teología que estudia el destino del ser humano en su parte final y también del universo. Es un conjunto de creencias y doctrinas precisamente referentes a la vida después de la vida. Eso es la escatología. Ahora, la profecía. La profecía es la predicción que se hace por inspiración divina, en este caso por el Espíritu Santo. Esto es un actuar de manera sobrenatural, pero como decíamos al principio, aún esto tiene reglas. Y ahora sí que de todas las lecciones, de todos los temas que vamos a estar hablando a partir de este viernes, hasta que cambiemos el tema, la serie, vamos a estar hablando en increchendo, dicen los que saben, es decir, vamos de menos a más. Quizá de todas las lecciones que vamos a tocar a lo largo de los viernes, esta sea un poquito la más, ¿cómo decirla? La más técnica, a la que le vamos a poner más énfasis en el sentido técnico. Entonces, te voy a pedir que pongas atención. El propósito de la profecía. No sé tú, pero los seres humanos buscamos continuamente la seguridad ahora. Soñamos con un futuro estable que para nosotros y para nuestros hijos y nietos sea lo más primoroso, lo más esplendoroso posible. Pero también, si fuera a suceder algo malo, a mucha gente le gustaría saberlo para poder antecederlo. Sin embargo, si somos honestos, para la mayoría de nosotros estos deseos y esperanzas están lejos de realizarse, porque nuestro mundo, tenemos que estar conscientes, está lleno de cambios inesperados y hoy en día peligrosos. Fácilmente podríamos ser víctimas de un accidente, de un robo, de una enfermedad debilitante o de un desastre natural. Los turbulentos cambios económicos que hay en el mundo, y para eso basta ver con la crisis económica que puede haber si este asunto del coronavirus en China se alarga, puede ocasionar de verdad una caída económica. Hace muchos años yo me acuerdo del efecto tequila, cuando México cayó en recesión, y así tantos movimientos económicos que han provocado ahora sí la debacle de varios países en sus finanzas. También hay cambios sociales que nos roban la tranquilidad y amenazan nuestra estabilidad. Las guerras y el terrorismo son otro factor que pone en peligro a la sociedad y hacen que la seguridad que vamos buscando cada vez se vuelva más elusiva, que la tengamos que corretear. La seguridad es algo, es un bien que es muy, muy elusivo. Actualmente, pues el ser humano vive con incertidumbre. Esa es la forma de vida hoy día. Muchas veces me ha tocado oír, inclusive aquí en la congregación, cuando algunos hermanos nos preguntan y nos dicen: pastor, ¿puede orar por mí? Porque uno sabe que sale de su casa a trabajar, pero no sabe si regresa. A ese grado de desesperanza y de miedo por el futuro hay. Y no basta pensar en 10, 20 años. A veces tenemos miedo de lo que va a pasar mañana. En general, en el mundo se percibe una falta de esperanza. Consideremos a los jóvenes, por ejemplo. Ellos tienen tan grande falta de esperanza en el futuro que esto está provocando que muchos adolescentes inclusive ya empiezan a vivir con ansiedad en su mente, en su corazón. Miles de jóvenes están convencidos hoy día, dado como las cosas cambian, dado la delincuencia, dado la mortandad, dado las catástrofes y todo lo que mencionamos, que la buena vida desaparecerá antes de que tengan edad suficiente para disfrutarla. Los jóvenes de hoy anhelan fervientemente tener seguridad y propósito, pero desgraciadamente, dado todas las cosas que están pasando en nuestro mundo, hay
una epidemia de lo que se llama en filosofía nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Es la desesperanza completa. Basta ver, mire, tome, no sé, cualquier periódico, o si usted ya es mucho de gadgets, mucho de aparatos electrónicos, vaya a cualquier sitio de internet de noticias y se va a dar cuenta el gran número de suicidios entre los adolescentes, cómo va creciendo. Esta es una muestra palpable de la desilusión que tienen ellos con la vida. Algunos de ellos, por cuestiones diferentes de cultura, por cuestiones diferentes de idiosincrasia, descargan su enojo y frustración formando pandillas. Porque de esa manera, pues, logran acumular pues una serie de individuos en un movimiento social, aunque sea enano, aunque sea diminuto, microbiótico, como es la pandilla. Algunos otros, debido a esto, tienen otro tipo de problemas en su cabeza, viven, como decíamos al principio, con angustia, pensando en que la delincuencia les va a quitar algo. Otros, por el contrario, piensan en dedicarse a la delincuencia porque dicen, uy, no, yo para que trabaje tantos años y me pueda comprar un reloj Rolex que me gusta o unos buenos tenis, tengo que trabajar X número de días, y sienten todo que está lejos de su alcance y entonces ¿cómo decirlo? Los fascina la idea del corto plazo. Quieren tener lo que otros tienen, pero no quieren esforzarse por ello. A ese grado llega la desesperanza ahorita en nuestro planeta. Desafortunadamente, esa misma falta de esperanza en el futuro los orilla, si es que son de carácter pues muy irascibles, sanguíneos, a elegir aquello que pague mucho en tiempo corto. Y gracias a ese pensamiento, a esa desesperanza, a esa desazón por no saber lo que va a ocurrir en el futuro, que hacen su botín de ellos, de estos jóvenes, de estas generaciones, los narcotraficantes y demás bandas del crimen organizado. Todo esto ocurre, déjese de los fenómenos sociales, déjese de la falta de cultura, todo esto ocurre porque no hay una certeza de lo que va a acontecer en el futuro. Imagínese qué tan importante es para el ser humano el tener una seguridad de lo que va a ocurrir después. Ahí es donde empieza a jugar un papel sumamente importante la profecía. No solo para los que creemos en Dios, no solo para los que conocemos la palabra de Dios, sino basta ver tan solo cuántos locales últimamente han proliferado de cuestiones de este tipo, adivinatorias y demás. Mire, aquí no basta irse muy lejos. Aquí en la Ciudad de México, en el centro comercial Galerías, que está en Marina Nacional y Melchor en Marina Nacional, sí. Fíjese que, por ejemplo, hay toda una zona esotérica. Toda un área es esotérica. ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre, tiene necesidad de querer conocer el futuro. Pero decía yo que los adolescentes no son los únicos que se preocupan por su futuro. Hay un gran número de adultos que buscan descifrar, decía yo, el futuro acudiendo a todas estas cosas. Bueno, a mí se me hace increíble, no sé a usted, pero a mí se me hace sumamente increíble que en programas tan serios como un canal de noticias o un programa de noticias hay una especial zona de astrología. ¿Qué te deparan los astros hoy? Imagínese el grado de interés que tiene en la gente el saber lo que va a acontecer aún en ese mismo día. Por otro lado, decíamos todas las cuestiones esotéricas, el tarot. Antes, en mi tiempo, cuando yo era niño, yo recordaba que máximo leían las cartas. Ahora te leen las runas, te leen el café, te leen el té, te leen el cabello, te leen la cara, te leen la mano, y no leen las cartas de amor que hay en la Biblia. Pero ya vamos a llegar a eso. ¿Sabes cuáles son? Estaba yo buscando en la lista de los libros más vendidos y sabes que hay 3 géneros de libros muy vendidos hoy en día. La gente ya no lee y lo que lee desgraciadamente no siempre le beneficia, pero los 3 grandes rubros de ventas de libros hoy en día son, ya se lo imagina usted, número 1, libros acerca del futuro.
Número 2, libros acerca de la autoayuda. Y número 3, libros que tienen que ver con la sexualidad. Y estoy hablando solo de libros. Pero aboquémonos al tema que estamos tocando, que es la profecía. Millones de personas desean, y óigame bien, desean fervientemente poder vislumbrar una luz que brilla al final del túnel. El rey Salomón se dio cuenta desde su tiempo de esta necesidad del ser humano y nos lo expresa en la Biblia. En el libro del Predicador, en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Amén. Hay un momento y una manera apropiados para hacer todo lo que hay que hacer, pero el problema del ser humano es que nunca se sabe lo que va a suceder y no hay quien se lo diga. Ese es el gran problema que tiene el ser humano. Nunca sabe lo que va a suceder y no hay nadie que pueda advertirle lo que viene. Esto te da una sensación de sentir arena movediza bajo tus pies. Pero ¿por qué hay tanta incertidumbre en nuestro mundo? ¿Será que acaso tenemos que vivir en ignorancia de lo que nos depara el futuro? ¿O podemos descubrir una fuente de información veraz, real, que nos revele hacia dónde se dirige este mundo? La verdad es que ciertamente podemos, y esa fuente nos dice mucho acerca del futuro. También podemos conocer la causa de nuestra incertidumbre y el sorprendente giro de acontecimientos que conducirán a la solución de todos estos problemas, llámese delincuencia, llámese problemas financieros, llámese problemas económicos, llámese problemas de salud. Hay una fuente que nos revela todos estos problemas, su solución. ¿Dónde es donde puedo encontrar las respuestas? Pues la realidad es que estas están a nuestro alcance desde hace muchos siglos. Se encuentran en las páginas de la Biblia. Un libro o un compendio de libros, siendo realistas, verdaderamente único entre toda la literatura universal. Fíjese que este libro que usted tiene hoy, solo un compendio, puede ir a comprarlo en cualquier librería, un compendio de muchos libros, fueron escritos por diversas personas, aproximadamente se calcula que unas 40 personas distintas, de diferentes culturas, estratos sociales, económicos, en un espacio de 15 siglos. Y a pesar de que fueron tantas y de tan diferentes fuentes las personas que intervinieron en lo que hoy se conoce como Biblia, el autor solo es uno, el creador del universo. Ahora, durante siglos los estudiantes de la Biblia se han maravillado de que tantos autores de antecedentes tan distintos hayan podido transmitir con tanta uniformidad, ojo a estas palabras, el mensaje y el propósito, repito, el mensaje y el propósito que se encuentran en las Escrituras. No hay ninguna otra recopilación de escritos, ni el Mahabharata, ni el Corán, ni el que usted me diga y mande, que pueda compararse con la continuidad y la armonía que se encuentra en la Biblia. Esta uniformidad, de hecho, le da a la Biblia una posición inigualable entre las otras literaturas. Es una de las grandes pruebas de su inspiración divina. Es decir, que aunque fue escrita durante muchos siglos por muchas personas de diferentes continentes, de hecho 3 continentes distintos, de extractos culturales, sociales y educacionales tan diferentes, conserve una unidad tan impresionante. La misma Biblia proclama con fuerza cuál es su origen en segunda carta a Timoteo 3:16. Toda la Biblia es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Y dirá usted, bueno, pero ¿por qué me hablas de la Biblia si quedamos que vamos a hablar de profecía? Pues por eso. Este libro es, en su vasta mayoría, este compendio de libros y cartas en su vasta mayoría es profético. Fíjate que sus profecías, por ejemplo, revelan información crucial sobre el futuro de la humanidad. Cuando nos damos cuenta de que la Biblia es inspirada por Dios, directamente está inspirada y por eso le decimos palabra de Dios, entonces es cuando comenzamos a comprender la importancia de estas profecías.
Ojo, estas no son como las de Walter Mercado, no son como las de Nostradamus, no son como la de los mayas, ni siquiera como la de estas personas que van y tocan a su puerta, que traen su sombrillita y su portafolio, porque según ellos Jesucristo anda viniendo desde 1914. No. La Biblia contiene profecías exactas. Estas son confiables porque Dios mismo las inspiró. ¿Qué nos dice el Creador acerca de sí mismo y acerca del futuro? Nos dice lo siguiente en Isaías 46, 9 al 11. Acuérdense de los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Soy Dios y no hay nadie como yo. Yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera, yo afirmé, mi plan se cumplirá y lo haré todo como yo quiero. Yo llamo a un águila o a un hombre de un país lejano, lo he decidido y haré que suceda, yo planeé y lo haré. Fíjese qué es lo que dice Dios mismo. Él dice, todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. ¿Cómo te lo explico de una manera que me entiendas fácilmente? Dios te puede hablar y te puede decir qué va a pasar. Y aunque no estuviera escrito, como Él hace posible que pase, va a pasar. Aunque en ese momento lo determine, aunque en ese momento lo diga. Dios no solo afirma que puede revelar el futuro, sino que también tiene el poder para hacer que ese futuro se cumpla. Que se cumpla lo que se ha dicho. El apóstol Pedro nos aconseja, por ejemplo, que prestemos atención a las palabras de los profetas bíblicos. Él nos dice, ¡Ey, despabilense! Andan buscando en el tarot, andan buscando en las runas, andan buscando en el fuego. Él nos dice algo bien distinto en segunda carta de Pedro 1, 19 y 20. Podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Sobre todo, deben entender que no se interpreta ninguna profecía de la Escritura según la entiendan personal la profecía. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de ningún hombre. Todo lo contrario, la profecía hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Bueno, entendamos esto. Vamos poniéndole sustancia al asunto. Un profeta, ojo, un profeta es una persona por medio de la cual Dios habla. Un profeta es una persona por medio de la cual Dios habla. La pregunta es, ¿y qué es lo que dice a través de la persona? Ojo, un verdadero profeta de Dios no te va a hablar de cosas que vengan en contraveniencia con la Biblia. Un verdadero profeta de Dios no te puede decir cosas como deja a esa mujer que no es para ti, toma esta otra que Dios quiere para ti. No. Dios no se va a contradecir a sí mismo, porque el profeta habla por medio, más bien Dios habla por medio del profeta, y Él te da esta información que tú necesitas, y que en su vasta mayoría ya está escrita, solo basta creerla para que se active en tu vida, para que pueda tener el cumplimiento y el propósito y el mensaje adecuado. Fíjate que un profeta es alguien seleccionado por Dios para revelar la voluntad divina a su pueblo. Y el más grande de los profetas, si yo te preguntara cuál es, muchos aquí entrarían en discusión si Isaías y Jeremías porque tienen los libros más grandes en la Biblia. Otros dirían, no, es Juan el Bautista porque el mismo Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? No ha habido sobre la tierra otro profeta más grande que Juan el Bautista. Pero rara vez se te ocurre pensar que el mayor profeta que ha pisado esta tierra es el propio Señor Jesucristo. Vamos a leer qué dice carta a los Hebreos 1, verso 1 y 2.
En el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas maneras parciales y variadas. En estos últimos días Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el profeta elite, el más archi requete mega recontracertero, el uber mega hiper profeta sobre la tierra. ¿Sí? Deja de andar buscando que si la profecía de no sé quién, que si el Costradamus. Piensa en esto, ¿por qué nadie le llama profeta? Todo el mundo le dice las profecías de Nostradamus, pero nadie dice el profeta Nostradamus, porque Nostradamus, por ejemplo, jamás habló de parte de Dios. Aquí vamos a hablar en los temas que siguen la diferencia que hay entre la adivinación y la profecía. Porque si acabamos de decir y establecer que un profeta te habla de parte de Dios, ¿de quién te hablará? ¿De parte de quién te hablará un adivino? Piénsalo, te tienes la respuesta. Bueno, la gente rara vez piensa, decía yo, en Jesús como un profeta, pero de hecho lo fue. Lucas 13:33, por ejemplo, nos dice: Después de eso tendré que irme, porque no está bien para un profeta que lo maten fuera de Jerusalén. Él mismo atestiguaba que era profeta y tenía mucha razón. Tú recuerdas que al Señor Jesucristo se le tenía que ungir. Era una costumbre que se tenía en el Antiguo Testamento sobre solo 3 tipos de personalidades. Se ungía con aceite de oliva para darle el reconocimiento, para declarar que Dios iba a estar sobre su vida y sobre la acción que iba a tener sobre la tierra y sobre el pueblo. Pero te digo, solo 3 tipos de personas eran los posibles a ser ungidos. Número 1, los reyes. ¿Jesús era rey? Sí, desde luego, el rey de reyes y señor de señores. Número 2, los sacerdotes. Jesucristo era sacerdote, claro, tanto que hasta el día de hoy se acerca directamente a interceder por nosotros y se ofreció como sacrificio por nosotros en la cruz. Y la tercer tipo de persona, ya lo sabes, eres muy listo, los profetas, porque iban a hablar de parte de Dios. ¿Y cuál era el mensaje de Jesús? A ver, ¿cuál sería esa profecía de este profeta máximo que había sobre la tierra? ¿Cuál fue su mensaje? Se van a caer las torres gemelas. Va a venir una mega archirrequete información que va a destruir las computadoras, como decían. A mí me daba de risa eso cuando a ustedes tal vez no les tocó a todos el cambio de milenio, pero decían que prácticamente el mundo se iba a frenar, iba a parar en el 2000. En el 2012, wow, hasta sus películas hicieron de las profecías mayas y mírenos aquí tan tranquilos. ¿Sí? No. ¿Cuál era el mensaje, por ejemplo, el más certero, el único, el verdadero que traía Jesús? ¡Tan, tan, tan! El evangelio del reino. Ese es el mensaje, ese es el mayor compendio que hay de profecías. Y tú puedes decir, ay, pero eso es una cuestión religiosa. No te equivoques. También tiene que ver con cuestiones de salud, económicas, financieras, tiene que ver con todo tipo. Pero quedamos que hoy íbamos a empezar para que yo te enseñara con manzanitas. No te preocupes, a partir del próximo viernes vamos a ir escalando, vamos a ir increciendo, vamos a ir subiendo el nivel de enseñanza. Y desde luego también más adelante te vamos a enseñar escatología para que sepas los acontecimientos del tiempo del fin, porque muchas profecías tienen que ver con ese tiempo. Pero vamos ahorita a terminar esto que es, digamos, el tutorial. Es el propedéutico para que empieces a entender. Bueno, el evangelio del reino de Dios es netamente profético, lo dice Marcos 1:14. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Mira, este es un asunto bien importante porque el propio Señor Jesucristo dijo que no había otro profeta más grande nacido de mujer como Juan el Bautista. Y aquí dice que cuando el ministerio de Juan el Bautista fue interrumpido, ahora empezó a accionar el de Jesús. Por cuanto, este mensaje te decía yo, el mensaje del reino de Dios es netamente profético por cuanto explica y aclara el futuro de la humanidad.
Revela la manera en que Dios va a llevar a cabo su plan maestro. ¿Sabes que Dios tiene un plan maestro? Si no lo sabías, entérate hoy. Dios tiene un plan maestro para tu vida. Dios tiene un plan maestro para la humanidad. Dios tiene un plan maestro para tus hijos. Dios tiene un plan maestro para tu familia en general. Pero si no te enteras de ello y prefieres ir a la bruja, prefieres ir al chamán, pues te van a sacar dinero y nada más te van a llenar de demonios. Mira, para que me vayas entendiendo un poco hacia dónde me quiero enfocar, la historia del nacimiento, vida y ministerio, así como la muerte de Jesús, es una de las confirmaciones más contundentes de la veracidad profética de la Biblia. ¿Sabes que para que aconteciera todo esto, más de 300 profecías fueron cumplidas en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo? Detalles tan precisos de esta historia fueron profetizados centenares y hasta miles de años antes de su nacimiento, y muchos de los acontecimientos que van a ocurrir siguen sin ser tocados, porque esos ya nos tocan a nosotros en esta generación, en este tiempo. Acontecimientos y circunstancias específicas profetizadas sucedieron entonces y lo van a seguir haciendo ahora. La palabra de los profetas, de estos del Antiguo Testamento y de uno que otro ahora, porque desgraciadamente yo te entiendo si tú me dices, es que yo no creo en el ministerio profético. Tristemente, muchos showmen, o como les digo yo, fantoches, han desprestigiado el ministerio. Y te lo digo como profeta que soy. Pero a mí no me gusta el show. Y de hecho te digo una cosa, al Señor no le gusta el show. Recuerda que cuando sanaba a alguien, el propio Señor Jesús le decía, ve, paga el tributo, ve al templo y no lo cuentes a nadie. Pero la gente corre, ve y dile, ¿verdad? Luego con el chisme. Pero sí hay profetas en la actualidad. La cuestión aquí es que tienes que ser muy, muy atento. Ya vamos a hablar de los falsos profetas un poco más adelante. Pero imagínate, para que se cumplieran 300 profecías en una persona, si tú pones este orden de probabilidades en números, no sé, no he hecho bien la cuenta, pero ahí me gustaría que un matemático me ayudara, me mandara un mensaje, mándamelo por WhatsApp. ¿Cuál sería la probabilidad de 300 profecías en una persona? Quiero saber el porcentaje, porque estaría bueno, ¿verdad?, saberlo. Pero bueno, esos mismos profetas nos dicen lo que Jesucristo tiene planeado para el futuro de usted y el de sus seres queridos. Usted probablemente ya sabe que Jesús prometió regresar a la tierra. Esa promesa es un excelente ejemplo de profecía. También prometió terminar la obra que empezó en su primera venida. En las páginas de la Biblia, la vida y misión de Jesús de Nazaret se describen por medio de los ejemplos de su dedicación al bienestar de la gente. Es decir, si Él vino a dar un mensaje, si Él en su accionar se preocupaba y se ocupaba por el bienestar de la gente, ¿dónde puedo encontrar alguna palabra, algún mensaje que me revele acerca de mi bienestar, de mi futuro y del propósito que tengo yo en esta tierra? Pues en el mismo autor. No hay por qué quebrarse la cabeza. Muchas de las profecías que aún están por cumplirse se relacionan directamente con la obra y misión que Él llevará a cabo en el futuro. La perspectiva correcta es esta. Sabiendo muy poco acerca de lo que trata la profecía, muchas personas la consideran como algo místico, extraño e irreal. Ojo, la profecía, si bien es sobrenatural, no es mística. La profecía, si bien es desconocida para muchos, no es extraña. La profecía es más real que lo que puedes tocar con tus manos. ¿Por qué? Porque lo dijo el creador de todo el universo, la profirió a través de su Hijo y a través de tantos profetas que hasta el día de hoy siguen profiriendo la palabra de Dios. Ahora, hay otras personas que se han topado con tergiversadas interpretaciones de la profecía. Esto, como decía yo, los han llevado a desilusionarse o se han vuelto escépticas, pero no obstante, decía yo, cuando tú puedas entender correctamente la Biblia sin show, sin circo, sin fantochería, sin entendiendo verdaderamente lo que es la profecía, a mí se me ha acercado gente de verdad en los eventos que he asistido afuera, no voy a decir el lugar, pero en alguna ocasión en la provincia alguien se me acercó a decirme,
Pastor, usted que también es profeta, por favor, pregúntele a Dios dónde quedó el monedero de mi tía Chonita. Imagínese que yo me voy a poner a preguntar, Señor, ¿dónde quedó el monedero del hermano? No puede ser posible que no entendamos lo que es un profeta. Tenemos que entender que un profeta no es un adivino, no es un showman, no es un genio mágico, ni nada por el estilo. Si tú te has encontrado con personas así, te pido una disculpa. Pero la profecía, precisamente por hoy, eso nos estamos sentando hoy a enseñarla, a poner las bases sobre lo que vamos a edificar a partir del próximo viernes. Pero cuando decía yo que cuando tú la entiendes correctamente, la Biblia nos va a presentar un mensaje claro, congruente. Vuelvo a repetir la palabra congruente. ¿Con qué congruente? Con la propia Biblia, con la propia palabra de Dios. Y sobre todo confiable, que es tan necesario para nosotros hoy en día tener tanta seguridad de que esto se va a cumplir como lo fue en su tiempo para el antiguo Israel. Ya sea que tú estés seguro, no amigo o hermano que nos escuchas, del valor de la profecía bíblica, o que por lo menos le tengas respeto a la Biblia, esta enseñanza tiene como propósito precisamente ayudarte a entender lo que en realidad dice la profecía. Queremos que tú seas el verdadero creyente que alcance la profecía y entiendas cómo viene vinculada desde el pasado, cómo se acciona en el presente y cómo tiene su cumplimiento en el futuro. Y en el futuro tuyo, en el futuro de tu familia, pero también en el futuro de la humanidad y en el futuro de los continentes y de las naciones, porque todo esto está contenido en la Biblia. El conocimiento de la profecía puede darte una perspectiva equilibrada acerca de lo que nos ha revelado el Creador del universo. Ya para terminar hoy, no quiero atosigarte con tanto. ¿Cuál es el fundamento de la profecía? La promesa de Dios. Ese es el fundamento de la profecía. El fundamento no fueron los mayas. Pasó 2012 y no se destruyó nada. El fundamento no son los futurólogos que decían y pronosticaban que en el 2000 iba a haber un colapso económico y de tantas cosas por la cuestión de la informática. No se llevó a cabo. El colapso va a venir por causa de que la humanidad no conozca cuál es su futuro y el propósito de la tierra. Por eso sí puede venir el colapso. ¿Cuál es la pobreza que te está quejando? Si tú entendieras lo que Dios habla acerca, por ejemplo, de la abundancia y de los bienes financieros, no serías pobre. Si tú supieras lo que Dios dice acerca de la enfermedad, número uno, no tacharías que toda enfermedad es pecado o proviene de algo malo. Hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Y hay enfermedades que Dios nos pone nada más para que no se nos olvide que dependemos de Él. Pero bueno, no me quiero adelantar, digo que ya vamos acabando. La profecía no es simplemente una serie de predicciones que Dios esparció de modo fortuito a lo largo de la Biblia. La estructura y el fundamento de la profecía son firmes. Para entender el fundamento necesitamos tener en cuenta el propósito completo de la Biblia. Vuelvo a repetirlo, ¿quieres entender profecía? Tienes que conocer el propósito completo. A lo mejor no ser un teólogo, un doctor en teología, a lo mejor no ser un ministro, pastor, pero sí tienes que conocer por lo menos de manera general cuál es el propósito de la Biblia. Tienes que conocer los temas que abarca. Cuando habla, por ejemplo, quiero hablar, tocamos finanzas. Cuando habla de finanzas, bueno, voy al Evangelio de Mateo. Mateo era recaudador de impuestos. Mateo toca parábolas acerca de las finanzas. Cuando yo quiero saber, por ejemplo, de restauración, bueno, yo sé que la Biblia me habla de restauración en el libro de Nehemías y Esdras. De la restauración de la muralla de Jerusalén, el muro que cubría Jerusalén. Entonces voy y recurro a ellos. Vuelvo a repetirlo, para entender profecía debes entender propósito, temas y sobre todo el hilo de todas las historias. Te vas a dar cuenta que todo está hilvanado y todo ese hilo llega hasta ti. Un tema general, y es aquí donde voy a sentar un fundamento para la siguiente enseñanza, ya vamos acabando. Un tema general de la Biblia, para que tú lo entiendas, grábatelo en tu cabeza, la Biblia es la historia de dos familias. Los Capuleto y los Montesco. No. Esa es de Romeo y Julieta. No, la Biblia
tiene como fundamento uno de sus variados temas generales la historia de dos familias. La primera, la familia de Adán. Adán, el progenitor de toda, y repito, toda la humanidad. Y la otra es la familia de Abraham, que en este caso Abraham es padre de todos aquellos que son fieles a Dios. Lo dice Romanos 4, 9 al 12. Pero ¿es esta bendición solo los que tienen la circuncisión? ¿Acaso no es también para los que no la tienen? Recordemos que Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. ¿Qué significa esto? ¿Dios aprobó a Abraham antes o después de tener la circuncisión? Lo aprobó antes de tener la circuncisión. Abraham recibió la circuncisión después como un sello de la aprobación que recibió antes de circuncidarse. Por eso Abraham es el padre de todos los que tienen fe, aunque no estén circuncidados, para que ellos también sean aprobados como lo fue él. Abraham también es el padre de los que están circuncidados, pero solo de aquellos que además de su circuncisión siguen el ejemplo de la fe que Abraham demostró antes de ser circuncidado. Dios es padre de aquellos que le son fieles como el creyente Abraham. Estos llegan a ser sus hijos e hijas y miembros de su propia familia, como lo dice 2 Corintios 6:18. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. A ver, cuando tú empiezas a leer la Biblia, ¿cuál es el enfoque que le das a la creación? Para empezar, para que te fijes que toda la profecía está relacionada con el bienestar del ser humano. La Biblia empieza con la creación del universo, de un mundo establecido, pero ¿para qué? Nada más porque se le ocurrió a Dios hacer animalitos, cielo, agua, mares, árboles. No, todo esto fue creado con una intención para sostener la existencia de Adán y toda la humanidad. ¿Ok? La historia bíblica nos está abriendo los ojos y esta no estará completa hasta que todos los descendientes de Adán, todos los que quieran, no necesariamente todos, es decir, para que toda la humanidad reciba una oportunidad de una herencia eterna en una tierra nueva o en un cielo nuevo. Pero, si rechazan absolutamente el camino de Dios, de amar a los demás como a sí mismos, pues desgraciadamente su final va a ser otro. Lo dice Apocalipsis 20, 14 y 15. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Ok. Dios le dio a Abraham y a sus descendientes la promesa de una herencia eterna. Únicamente los miembros de la primer familia, es decir, de la familia de Adán, que Dios injerta a la familia de Abraham por el sacrificio de Jesús, pueden participar de esa herencia eterna. Gálatas 3:29 dice: Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ok, la historia de la relación que Dios ha querido tener con nosotros, con su creación, comienza con la creación de Adán y termina con el juicio final. En el relato de la historia de Adán, la Biblia explica por qué somos como somos los seres humanos. Si tú, mamá, papá, no te explicas por qué son rebeldones los hijos, por qué a los 13 años como que le sacaron al buen niño y les metieron el chip de rebelde sin causa, lee la Biblia. Proféticamente ahí dice por qué. El número 13 tiene un significado que significa rebelión, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, ahí nos podemos dar cuenta por qué hay tanta gente viviendo en las calles. Por eso también podemos darnos cuenta, por ejemplo, por qué hay naciones como Etiopía, que es una de las más pobres del mundo con más hambruna. ¿Por qué causa está así? Todo esto que te digo son profecías dichas por el Señor. Pero no crees que el Señor le cayó gordo a alguien y dijo, ahora tú te va a pasar esto. No. El Señor da profecías en la Biblia y dice, si tú haces esto y esto y esto te irá bien, pero si haces esto te va a ir mal. A Abraham se le dieron muchas promesas, demasiadas. Y esas que creen están al alcance de todo aquel que por el sacrificio de Jesús, siendo
parte de la primera familia, originalmente todos somos familia de Adán, pero después por la fe podemos ser parte de la familia de Abraham. La historia, decía yo, de la relación que Dios ha querido tener con nosotros, termina con el juicio final. Nos dice cómo y por qué el pecado, la maldad y el sufrimiento, entre ellos las enfermedades, la pobreza, etcétera, etcétera, entraron al mundo. Nos revela la forma en que Dios va a resolver ese problema. ¿Quién va a resolver ese problema? El presidente, ja, 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 permíteme reír. Los senadores, ja, 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 ja. Los diputados, no. Por eso el ser humano, mientras siga pensando que va a tener en su mano la resolución de todas las cosas existenciales, está en un error. Dios va a resolver todos y cada uno de los problemas, y dice cómo. Él nos revela el propósito que tiene nuestra existencia al explicar la razón por la cual Dios hizo a los seres humanos. No naciste por casualidad. Haya sido vía cual haya sido tu nacimiento. No importa. No importa si tu padre solo fue donador de esperma y nunca más lo volviste a ver. No importa. Hay una razón por la cual Dios te hizo. Y Él tiene un increíble futuro en mente para ti. Pero si no lees el manual, ¿cómo te vas a enterar? Bueno. El plan que Dios tiene para nosotros encierra muchas promesas asombrosas. En términos generales, podríamos decir que Dios nos ofrece una promesa gloriosa que Él les manifestó primeramente a Adán y a Eva y que después amplió a lo largo de toda la Biblia. Dios promete poner a nuestra disposición todo lo que necesitamos para establecer y mantener una eterna relación con Él como hijos suyos. Él promete nuestra salvación, que será su anhelo más ardiente siempre. El Señor quiere que estemos con Él. Pero cuando la gente no entiende esto, ocurren tragedias como los que se encierran y hacen un suicidio múltiple y creen que se fueron con el Señor. No se refiere a eso. Al escuchar esta serie de enseñanzas, amigo, hermano que nos escuchas, tú vas a aprender cómo la profecía completa los detalles del maravilloso plan que Dios tiene para la humanidad. La profecía completa el plan que Dios ya tiene predeterminado. Ese es uno de los requisitos que tiene que tener la profecía. La profecía siempre te va a orientar, te va a dirigir, te va a corregir, te va a instruir, te va a enseñar, pero siempre conforme al propósito que Dios ya tiene para ti. Esta enseñanza, al tú estarla repasando y a medida que pasen las semanas vas a descubrir la razón del sufrimiento y qué lección puedes aprender de ellas. A través de esta serie de enseñanzas tú verás quién es Dios, quién es el que inspiró la profecía, quién es el que se interesa por la gente y que Él tiene un plan ordenado y realista para ponerle fin al sufrimiento y resolver los dilemas que nosotros no podemos ni vamos a poder resolver. Usted, si nos sigues escuchando, yo espero que sí, vas a enterarte de por qué la vida de Jesús, su visión y su obra como Salvador fue planeada aún antes de los tiempos de los siglos. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Vas a entender por qué para hablarte de profecía tengo que hablar de Jesús. Ya hoy te di las bases para que entiendas por qué en los siguientes programas que vamos a hablar de la profecía, te estoy sentando hoy porque tengo que hablar de la Biblia. Y vas a entender por qué Jesús es tan inmiscuido en todo este asunto de la profecía. Vas a entender que Él es la parte más vital del plan que Dios tiene para ti, para tus hijos, para tu familia y para el mundo en general. Yo te pido que nos acompañes en este viaje que vamos iniciando hoy para que puedas explorar y entender la profecía bíblica. No la de Nostradamus, no la de los mayas, no de tu amigo el que lee las cartas, las runas o demás. La profecía del creador del universo, del creador de todo cuanto hay.
Y si Él lo dijo, no lo dudes. Él lo cumplirá. Bueno, Hebreos 10:25 dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Esta es una profecía. Jesús viene de regreso. La pregunta es cómo te va a encontrar. La pregunta es, ya sea que creas en Él o no, ¿qué actitud vas a tomar? ¿Quieres aprender esto y otras cosas? ¿Te nació el interés por saber? Bueno, congrégate, busca un lugar donde se enseñe la palabra de Dios, busca un lugar donde la máxima autoridad sea la Biblia. Y si vives por aquí, por la zona oriente del área metropolitana de la Ciudad de México, puedes visitarnos las veces que quieras o puedes congregarte de plano con nosotros si no tienes dónde congregarte. Nuestra dirección es Cerrada Esmeralda, Manzana 4, Lote 8, San Agustín Atlapulco, municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Código postal 56343. Estamos a 15 minutos del Metro La Paz aproximadamente, si se viene rápido, si no 20, 25, por ahí. Estamos entre los municipios de Los Reyes y Netzahualcóyotl, a 10 minutos de la zona de Panteones de Chimalhuacán, y para que te orientes mucho más rápido, estamos aquí a 2 calles del kiosco de San Agustín. Recuerda que también transmitimos los lunes a las 8 de la noche el programa Plan de Vuelo, en el cual abordamos doctrina básica, enseñanza básica. Los viernes ya te diste cuenta que es un poquito más pesado, más profundo. Aquí ya damos unos buenos bisteces para que te puedas alimentar bien si es que ya tienes un tiempo en el Evangelio o por si quieres crecer y madurar en el Evangelio. Y también acuérdate que el día de mañana, wow, ya está antojando el día de mañana. Mañana 22 de febrero, 8 de la noche, iniciamos la transmisión de Respondiendo a los Jóvenes una vez más, pero ahora vamos a seguir abordando temas sobre la sexualidad. Mañana vamos a hablar de la famosa prueba de amor. ¿Te han pedido la prueba de amor? ¿La diste? Mañana vamos a hablar de eso. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Mi nombre es Israel Chapa, soy pastor general de la comunidad cristiana Masada Dulam, y con nosotros también transmitieron Idalia Castro. Axamadaí. Dara Castro. Genia Castro. Dios te bendiga. El Señor está hablando hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿escuchas el llamado? Ten una muy buena noche, disfruta tu noche y descansa. Mañana sabadito alegre y nos oímos a las 8 de la noche. Mándame a tus jóvenes y si tú quieres andar de metiche, con todo gusto te va a bendecir. Yo te prometo que te va a bendecir. Esto fue, gracias a Dios, es viernes. Dios te bendiga.